Dios los bendiga, hermanos. Doy gracias a Dios por este momento que podemos compartir juntos en este día, en el cual el Señor me dio la oportunidad, la bendición y la gran responsabilidad de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Oremos al Señor pidiendo que nos acompañe y que nos dé de su bendición a través de su palabra en este día. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho por nuestras vidas, en tu salvación tan maravillosa. Gracias, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, por su amor, por su sacrificio, por todo, Señor. Gracias, Padre. También gracias por tu palabra, esa luz que alumbra nuestras vidas, eso que nos alimenta día a día, Señor, tu santa palabra. Gracias, Padre. En este día te pedimos, Padre, que tú estés hablando hacia nuestros corazones, nuestra mente, hacia nuestro espíritu. Te pedimos que tú nos estés guiando, estés alumbrando a través de tu palabra a nuestros corazones, para que nosotros día a día seamos formados conforme a tu Hijo Jesucristo, conforme a su carácter, conforme a lo que tú tienes planeado para nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra iglesia, Señor. También por nuestra comunidad, por nuestro país, te pedimos, Señor, que tú nos guíes para que nosotros podamos alumbrar en esta sociedad tan oscura, Señor. Confiamos en que vas a obrar en nuestras vidas conforme a lo que tú tienes planeado para nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por todo. Amén. Vayamos a la palabra de Dios en este día que nos va a hablar el Señor, que nos habla el Señor así como viene obrando a través de cada una de las predicaciones de la iglesia, del pastor que hace día a día, en los días que va predicando, así como obra a través de la palabra de Dios. En este día vamos a estar compartiendo como título tenemos la victoria en la humillación. La victoria en la humillación. A través de la predicación vamos a estar viendo qué es lo que quiere decir este título, la victoria en la humillación. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14. Libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14 hasta el 18 vamos a estar leyendo. Dice así: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Les quería también compartir esta misma porción en la Biblia Nueva Traducción Viviente, una Biblia parafraseada. Vayamos capítulo 2, versículo 14. Dice así en esta versión: Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues sólo como ser humano podía morir y sólo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimiento y pruebas, puede ayudarnos cuando
pasamos por pruebas. Hermosa, hermosa palabra de Dios, hermosa porción de las Escrituras que nos habla de nuestro Señor Jesucristo. De Él está hablando este escritor inspirado por el Espíritu Santo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, describiendo su obra, describiendo lo que Él vino a hacer. Vayamos al primer versículo donde dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Participaron de carne y sangre. Nosotros como seres humanos, como creación de Dios, somos hechos de carne y sangre, tenemos este cuerpo natural, tenemos esta vida natural en este mundo. Por eso habla de que también Él participó de lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo se encarnó, vino a este mundo y participó de lo mismo. Esto es que Él no es que renunció totalmente a su divinidad, sino que Él vino y participó de nuestra naturaleza humana, se hizo de carne y de sangre, nació de la Virgen María y por eso Él entró a este mundo como un ser humano, 100% ser humano, y al mismo tiempo seguía siendo 100% divino, 100% Dios. Eso es lo que se le llama la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Él se vino al mundo y se hizo carne, carne y sangre, participó de lo que nosotros somos, experimentó lo que nosotros somos. Por eso leemos en Hebreo 2.14, porque dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Participó de lo mismo, se encarnó. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan, 1.14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí en este versículo muestra claramente la gloria de nuestro Señor Jesucristo siendo como el unigénito de Dios, siendo Dios mismo. Él era Dios mismo y vino aquí al mundo. Aquel verbo, aquel logos, fue hecho carne. O sea, en este versículo ya nos dice claramente 100% Dios, 100% hombre. En el siguiente versículo, Romanos 8.3, Romanos 8.3, podemos ver, Romanos 8.3, vayamos, Romanos 8.3, dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En semejanza de carne de pecado. Aquí está hablando de que Él se hizo hombre, pero no participó en el pecado. O sea, Él no se hizo pecado, o sea, Él no pecó, eso se podría decir. Si bien Él aquí también aclara de que Él llevó la paga del pecado en su cuerpo, en la muerte, hasta la muerte de cruz, pero Él nunca pecó, en semejanza de carne de pecado. Como todos nosotros, como seres humanos, somos pecadores, somos propensos a pecar siempre, constantemente estamos inclinados a pecar. Pero Cristo, al encarnarse, no participó, no participó en este pequeño detalle que nosotros tenemos, esta costumbre de seguir pecando. Él no pecó, eso es lo que nos dice aquí. Pero llevó el pecado en su cuerpo, la paga del pecado en su cuerpo. Filipenses 2, 5:8, no estimó a ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y vino a este mundo. Eso lo podemos ver en Filipenses 2, 5. Él, siendo Dios, no se aferró a ese lugar en el cual Él estaba, sino que Él vino al mundo y participó de nuestra naturaleza.
fue tentado, participó también de nuestras circunstancias, de nuestras vidas, las cosas duras que pasa el ser humano, él vino y participó en todo esto. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? En el versículo 14, ¿para qué? Ya habló de que él vino al mundo como convirtiéndose en ser humano para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Destruir por medio de la muerte, esto es su propia muerte en la cruz. A través de esa obra, él le despojó el poder de la muerte al diablo y ya el diablo no tiene poder sobre esto. Sobre todos aquellos que confíen en nuestro Señor Jesucristo, ya el poder de la muerte no está sobre nosotros. Ya somos libres del poder de la muerte. Somos libres, tenemos vida eterna. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo y murió por nosotros. Ya no tenemos posibilidad de morir, ya tenemos vida eterna. Vida eterna, tenemos vida espiritual eterna. En Colosenses 2.13, veamos, vayamos a Colosenses. Colosenses 2.13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta de propiedad que tenía sobre nosotros la muerte misma, el diablo mismo, él lo sacó, lo despojó del poder del diablo y lo clavó en la cruz. Ya la muerte no tiene más poder sobre nosotros. Ya ese título de propiedad que tenía sobre nosotros ya está solamente en la mano de Cristo. Y a través de él tenemos vida eterna. Colosenses 2.13 es lo que hemos leído y nos habla de esto, de que a través de la encarnación de Cristo, a través de lo que él vino al mundo e hizo por nosotros, ya no tenemos que tener miedo a la muerte. Destruyó por medio de la muerte a la muerte en su resurrección. Esto es lo que él hizo. Es algo que llevó a sorpresa, es una locura de que Dios mismo venga al mundo, se haga hombre, ya se incline, se ensucie los pies aquí en la tierra y muera en una cruz de una forma tortuosa, o sea, esa tortura que él sufrió momentos antes, horas antes de la cruz y después en la última instancia en la cruz misma, morir en la cruz. Eso es algo totalmente que no entra en el raciocinio del ser humano y muchas filosofías en esa época ya lo rechazaban. Aún esta idea misma de que el creador de todo se humille de esta manera, porque lo que Cristo hizo fue humillarse totalmente y morir en la cruz. Este libro fue escrito a los cristianos que tenían una raíz hebrea. El libro de los hebreos fue escrito a cristianos que tenían una raíz hebrea. Eran judíos convertidos al cristianismo. Conocían el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, de esto ya venía hablando esto. El Antiguo Testamento daba a entender esto, el Antiguo Testamento de alguna manera. Sí, ya lo venía hablando. Así como en el mismo libro de Hebreos dice que era la sombra de lo que había de venir, es lo que dice el Antiguo Testamento. Vayamos a las sombras de lo que había de venir. Vayamos a Génesis 3.15. Génesis, en el libro de Génesis 3.15, dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Algunos doctores de teología lo llaman el protoevangelio. Es el evangelio en su
más mínima expresión es el primer momento que se habló del Evangelio en toda la Biblia, en donde ya hay promesa de alguien que iba a venir a herir a la simiente, que iba a venir a herir a la serpiente. Esto es a Satanás. Esto es a Satanás. Satanás solamente lo iba a herir. Esto marca la cruz de Cristo. Pero Cristo le iba a dar un golpe certero que casi lo iba a llevar a la muerte a Satanás, que lo iba a despojar de todas sus prerrogativas con relación a nuestras vidas. Cristo vino, padeció en la cruz, por obra fue llevado a través de muchas obras de seres humanos guiados satánicamente, se podría decir, pero siempre fue a través de lo que Dios ya había predispuesto desde antes de la fundación del mundo. Satanás creyó que esto iba a ser, que iba a truncar toda la obra de Dios, pero en realidad esto iba a llevar a que fuera despojado de todo el poder que tenía sobre los seres humanos. Este es el pequeño evangelio en Génesis 3.15. En Génesis 3.15. Y eso es la sombra de lo que había de venir. Ya en el Antiguo Testamento estaba hablando de Cristo. Después vayamos al libro de Esther, Esther 7.10. Vayamos a Esther, en el libro de Esther 7.10. Letras niñas, Esther 7.10. Como cierre de una historia que venía ya hablando de esta lucha que había entre Amán y Mardoqueo, el odio que tenía Amán contra el judío Mardoqueo, termina como cierre hablando en 7.10, Esther 7.10. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Como cierre encontramos de toda esta penuria que había surgido los judíos en aquella época. Como ustedes recordarán, en el libro de Esther podemos encontrar la persecución de Amán contra los judíos, ese plan sistemático de eliminarlos de la faz de la tierra. Pero como término, ¿qué pasa? Todo este plan que él había armado, que había forjado para eliminarlos, se le viene encima y termina siendo él el que es colgado en la horca que él mismo había hecho. Es expuesto a vituperio totalmente, porque como se dice normalmente, se le dio vuelta a la tortilla, se podría decir. Todo lo que él había armado para destruir a los judíos, al final lo termina destruyendo a él. Esto fue por casualidad, esto fue porque ocurrió, porque tenía que ocurrir, no. Esto fue totalmente armado como un plan divino en el cual Dios quería preservar la raza judía para que en algún momento llegara el Mesías que había sido indicado por Dios. El Mesías, nuestro Señor Jesucristo, que tendría que venir por este linaje de Esther y que en algún momento iba a ser la luz verdadera, aquello verdadero, completo, el Evangelio completo. Pero ya aquí nos estaba indicando de que el plan de Dios no podía ser frustrado en ninguna manera, que Dios es el que iba a mostrar el camino por donde tenía que ser salvo todos aquellos seres humanos que confiaran en el Mesías que había de venir. Por fe sois salvos, confiando en el Mesías, confiando en nuestro Señor Jesucristo. Por eso en la historia de Esther colgaron a Amán en la horca que había preparado para su enemigo Mardoqueo.
lo que iba a ser instrumento de destrucción, Dios lo orquestó para instrumento de justicia, como un instrumento para que haya salvación, instrumento de salvación al final. En Génesis 50:20 podemos encontrar la historia de José. Génesis 50:20. Génesis 50:20. Dice así: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. A mucho pueblo. Esto es una palabra profética de José, que estaba hablando con sus hermanos, en donde él les dice de que sus hermanos habían pensado como algo malo que le estaban haciendo a su hermano José, a su pequeño hermano José, por envidia. Ellos pensaron de que lo iban a matar en realidad, pero no. José entendió realmente cuál era el plan divino, el plan de salvación que estaba forjando Dios con este acto que a nuestra vista humana es como algo extraño, en donde un hermano más pequeño es mandado, es vendido a esclavitud a Egipto por los hermanos más grandes. Y encima armado una historia de mentira atrás para que el padre que había quedado, que amaba tanto a este hijo, creyera una mentira en donde que los hermanos formaron una historia en donde él en realidad no había sido vendido, sino que había sido muerto por bestias salvajes. Es esa historia que le dieron a entender al padre de José. Pero Dios había orquestado todo esto en realidad. Dios había hecho para que fuera vendido y para que José pueda pasar todas estas circunstancias, para que después, muchos años después, como dice José, Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, para salvar una nación, para salvar a la nación de Israel. Como hemos visto en la historia de Esther, también Dios había encaminado todo para poder salvar a una nación. Y acá dice para mantener en vida a mucho pueblo. Y esto lo podemos también decir que para mantener en vida, para llevar a vida, a salvación a mucho pueblo. Y en este pueblo podemos hablar de nosotros mismos. Como hijos de Dios, como escogidos, como real sacerdocio, nosotros, nación santa, Dios nos dio salvación a través de esto también. Ya desde este momento en la historia del Génesis con José, ya Dios estaba pensando que enviaría al Mesías, que estaba pensando que enviaría al Mesías a padecer también, para que nos llevara a salvación. Hay muchos paralelos entre Jesús y José. Estos dos personajes de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo y este personaje José del Génesis, hay muchos paralelos, hay muchas cosas que son parecidas. Esto se le llama un tipo, es como una persona una persona en la historia bíblica que apunta al Mesías, que apunta a Cristo, que apunta a algo más eterno. Y en este caso es nuestro Señor Jesucristo. José era un pastor de las ovejas de su padre. ¿Y Cristo qué es? El pastor de las ovejas de su padre. Nosotros somos las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos pastorea. Su padre lo amaba profundamente. Como lo vemos en Mateo 3:17, la declaración que da de nuestro Señor Jesucristo, que este es mi Hijo amado, en Él me siento complacido, dice Dios el Padre. Y también de José, su padre, declaraba de que en Él se sentía complacido, como era su Hijo amado, su hijo preferido, se podría decir en forma humana, pero en realidad era un hijo simplemente que él le sentía un poco más de afecto. Aborrecido por sus hermanos, aún Cristo
también fue aborrecido por sus hermanos de sangre y por sus hermanos de nación, sus connacionales, los israelitas lo aborrecían por declarar el pecado de ellos. Enviado por su Padre a sus hermanos. Dios el Padre envió a nuestro Señor Jesucristo hacia su pueblo de Israel, hacia sus hermanos, en forma de sangre. Carne y sangre de nuestro Señor Jesucristo fue enviado por su Padre. Así también José fue enviado por su Padre hacia sus hermanos. ¿Y qué hicieron sus hermanos? Lo vendieron. Prácticamente lo asesinaron, se podría decir. Y fue lo mismo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Fue asesinado. A los suyos fue enviado y los suyos no lo recibieron. Otros planearon dañarlo. Su túnica fue quitada de ellos. También Cristo su ropa, su vestidura fue vendida, su vestidura fue sorteada en el caso de Cristo y su vestidura fue sacada en el caso de José. Y otros también fue llevado a Egipto. Nuestro Señor Jesucristo también fue llevado a Egipto en su juventud, cuando era pequeño, para escapar de la muerte. También fue llevado cuando era bebé por sus padres a Egipto. En el caso de José lo mismo, vendido por el precio de un esclavo. Fue tentado nuestro Señor Jesucristo. José fue tentado de muchas maneras también. Acusado falsamente. Nuestro Señor Jesucristo fue acusado un montón de veces totalmente sin causa. Y José también de la misma manera. Por eso el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir, algo mejor, algo más perfecto. José era un ser humano, como vos y como yo, también pecaminoso. La Biblia no muestra los pecados de José, no vemos claramente cosas que él haya cometido, pero sabemos que es un ser humano, también lleno de pasiones, lleno de muchas cosas que en su mente seguramente habrán cruzado, porque no hay ni un justo en el mundo, solamente uno. Nuestro Señor Jesucristo es el único que es de carne y sangre, que es justo verdaderamente, y que nunca cometió pecado, no se halló ninguna maldad en su boca. Colocado con otros prisioneros, uno salvado y otro se perdió. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, los dos ladrones, y en el caso de José también podemos encontrar el copero que fue salvo y el otro que no pudo ser salvo. Es lo mismo que estaba indicando de algo parecido que iba a ocurrir pronto. En algún momento iba a ocurrir algo parecido y ocurrió. Fue nuestro Señor Jesucristo que debería padecer todo esto en esclavitud, colgado en la cruz, padeciendo por nosotros. A un lado un ladrón que se perdió y a su otro lado otro ladrón que confió en el último momento, confió y depositó su fe y recibió la promesa de vida eterna. Ambos tuvieron el momento también de llorar y de mostrar su humanidad. Nuestro Señor Jesucristo, tanto como José y como nuestro Señor Jesucristo, demostraron su humanidad iguales a nosotros, que se quebraron en algún momento por misericordia, por amor a su prójimo. Salvaron a su nación. José solamente a la nación de Israel y Jesús a su nación santa. Vos y yo, que hemos depositado nuestra fe en Él, somos salvos por medio de Él. Por eso son parecidos en esto. Lo que los hombres los hombres hicieron para dañarle, Dios los encaminó a bien. Podemos ver esto en la vida de José, como también en la vida de Jesús. 1 Corintios 2:7, vayamos. Primera de Corintios 2:7. Primera de Corintios 2:7 dice así: Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria,
la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esto es lo que el Señor nos habla aquí en Primera de Corintios 2:7. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. El Evangelio es algo tan sorprendente lo que Dios hizo, en donde algo tan es una locura para los que se pierden, algo tan loco se podría decir para el ser humano, Dios lo encaminó para salvación de multitudes. Esto es lo que ocurrió en la cruz. Por eso Cristo, nuestro Salvador, padeció en nuestro lugar para que nosotros seamos salvos. Hebreo 2.14, vayamos a Hebreo 2.14 nuevamente. Dice, Hebreo 2.14, muchos pueden considerar vergonzosa la humillación del Hijo del Hombre. Podemos decir que fue muy vergonzoso lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Como hemos visto en la historia de José y en la historia de Esther, también podemos ver que ellos se tuvieron que humillar y tuvieron que poner rostro en tierra para que Dios hiciera su obra en ellos. Tuvieron que confiar plenamente en lo que Dios venía haciendo para que Dios hiciera su obra en ellos. ¿Y cuál era la obra de Dios? Era rescatar a mucho pueblo, para rescatar a la nación de Israel, para salvar a la nación de Israel. Y esto es lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. En gran manera y definitivamente Él vino al mundo y padeció humillación. Podemos ver en Hebreos 2.14 que dijo, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Ya hacerse ser humano como nosotros ya era humillación. En su nacimiento humilde, en su nacimiento muy humilde, en aquella vez en Belén, podemos ver que es otra más humillación para nuestro Señor Jesucristo. Siendo Dios, siendo el creador de todo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, nació de esa manera. Sujetarse a la ley. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo y se sujetó a las leyes, aún terrenales. Darle al César lo que es del César. Siendo Él mayor al César, dijo esto. Sufrir la miseria de esta vida. Nuestro Señor Jesucristo vino y sufrió la miseria de esta vida. Participó en nuestras debilidades. Él lloró, Él tuvo misericordia. Él caminó entre los lugares polvorientos de esta tierra. Se ensució, tuvo sed, tuvo hambre. Necesitó comer como nosotros comemos. Para que así esto es lo que nos dice. Soportó el sufrimiento de nuestras miserias humanas. Estas son miserias humanas con relación a Dios, porque Dios no tiene ningún tipo de necesidad. Dios no tiene hambre, no tiene sed. Él siempre está bien, es perfecto. No le hace falta nada a Dios. A Él le sobra todo. Pero, sin embargo, no escatimó a ser igual a Dios, sino descendió a este mundo y participó de lo que nosotros vivimos día a día. Él soportó la ira de Dios. Podemos ver que nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por ejemplo en Mateo 27, podemos ver la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y Él padeció la ira de Dios. Cayó sobre Él todo el castigo que nosotros merecíamos, cayó sobre Él. Él no tenía la necesidad de hacerlo, pero se humilló hasta tal punto en donde Él tomó nuestro lugar. Él sin pecado fue a la cruz. Soportó la maldición de la muerte de cruz. Soportó la maldición de la muerte de cruz. Podemos ver esto en Filipenses 2.8. Filipenses 2.8. Vayamos a Filipenses 2.8. ¿Estamos? Filipenses
2:8 dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Él no vino obligadamente a hacer. No dijo, no queda otra y voy a hacerlo. No, Él vino porque Él quiso hacerlo. En total soberanía, en total poder de sus facultades, el poder también el poder de no hacerlo. Él vino y lo hizo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Otra humillación es ser sepultado y quedar sujeto al poder de la muerte durante un tiempo. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió y estuvo muerto, estuvo sujeto al poder de la muerte durante un tiempo. Por unos días estuvo muerto, estuvo sepultado, después resucitó. Esta es la humillación. Dios mismo vino en forma de hombre y murió. Esto es una humillación. Él se humilló. Teniendo la posibilidad de no hacerlo, Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Pero pero de esta humillación del Hijo del Hombre hay importantes beneficios que brotan de ello. Hay importantes beneficios para nuestras vidas. Estos beneficios son para vos y para mí, para cada uno de los que depositan su fe en Cristo. Estos son los beneficios que encontramos aquí. Por medio de la muerte, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. La destrucción de Satanás es el primer beneficio que encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Encontramos esto, el primer beneficio de la humillación de Cristo, la destrucción de Satanás. Cristo asumió un cuerpo de carne y sangre, dejó de lado la manifestación externa de su deidad y veló su naturaleza divina en un ropaje de barro, de humillación. Así, por medio de la muerte, Él destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Destruir significa que perdió el bienestar. El diablo perdió el bienestar, el de poder moverse tranquilamente. Ya fue, digamos, se tiene que sujetar a totalmente ahora lo que Dios permita sobre nuestras vidas. El diablo puede hacer algo hacia nuestras vidas solamente si Dios le da el permiso. Esto podemos ver en el caso de Job. Satanás tuvo que pedir permiso en cada instancia de las cosas que le hizo a Job. No pudo hacer más de lo que Dios le dejó. Y siempre fue porque Dios tenía planeado un propósito mayor para Job. Esto podemos ver en la historia de Job. También en el caso de Pedro. Hoy el diablo me ha pedido para sandarearte, Pedro, le dijo Jesús. Y le ha dado, Jesús le dio el permiso al diablo. Pero el diablo, ¿qué hizo? Le había pedido permiso a Jesús por la vida de Pedro, por la situación de Pedro. No pudo tocarlo, no le pudo hacer nada sin que Jesús le diera permiso. Esto es lo que sabemos ahora, de que Satanás fue destruido en esta instancia. El poder sobre nuestra vida ya no está. De Satanás sobre nuestra vida ya no está. Tal como la destrucción de Amán y el poder del decreto que pasaba contra los israelitas, esto podemos ver en la historia de Esther, tal como pasaba el hambre en la historia de José. También había hambre en el pueblo de Israel. Y José, a través de todo este proceso que él tuvo que pasar, rompió este poder que había, el poder del hambre que había en esta nación. También en la historia de Esther, Amán fue destruido, fue muerto en su propia horca. El poder que él estaba queriendo llevar sobre el pueblo de Israel de destrucción, de muerte, fue destruido por esa obra de Dios a través de la vida de Esther. Podemos ver en el versículo 15, sigamos leyendo,
Hebreos 2:15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Podemos ver de que librar de servidumbre, esta obra de Cristo de humillación, nos libra de servidumbre. Esta segunda bendición es la liberación del temor, el temor a la muerte. Esto es, vivimos en temor constante. Esto es algo que es constante. Un ser humano vive constantemente en temor a la muerte. ¿Vos sabés dónde vas a pasar la eternidad? Le podemos preguntar a cualquier ser humano, y aquella persona, al tener el conocimiento, al tener el interés o solamente pensar sobre la eternidad, le viene un temor, aun si no lo dice. Adentro hay algo que le habla, algo va a pasar más allá. Si no tiene certidumbre, no sabe qué es lo que va a pasar, y encima es como un pozo que se va a tirar y no sabe a dónde va a terminar eso. Pero nosotros, a través de la fe en Cristo Jesús, en la obra que Él hizo de humillación en la cruz, sabemos y tenemos la confianza plena de que ya no somos, no estamos en servidumbre del poder de la muerte. Nosotros estamos bendecidos en esto, que somos liberados ya del poder de la muerte. Ya no tenemos temor, ya somos libres totalmente. Antes de la venida de Cristo, el ser humano no tenía seguridad plena sobre lo que le esperaba. Pero después de que vino Cristo, ya tenemos esa realidad de lo que pasa después de la muerte. Tenemos lo que el Señor Jesucristo nos habla después de la muerte. Confiamos plenamente en lo que Él nos ha dicho, que nos va a dar vida eterna. En el Nuevo Testamento podemos ver pequeños destellos de esta realidad, pero con la llegada de Cristo, en el Antiguo Testamento podemos ver pequeños destellos de la realidad de la vida eterna. Pero cuando llegó Cristo, nos mostró claramente qué es la vida eterna. Él es la vida eterna. Él es la vida. Él es la fuente de toda la vida que nosotros podemos tener, podemos anhelar. Cristo, Él nos sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. En 2 de Timoteo 1:10, vayamos a 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. En el capítulo 1:10 dice así: pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, y sacó a luz, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Él vino y nos mostró claramente a través del Evangelio que nos puede dar vida eterna y también nos puede dar la inmortalidad espiritual. Ya no tenemos posibilidad de morir una vez de que Cristo nos haya salvado. Por eso es a través solamente del Evangelio, que vino Cristo a hacer la obra de su vergüenza. Él vino y pasó vergüenza por nosotros. Se humilló, la obra de su humillación hacia nuestras vidas, y Él vino y nos dio esta hermosa promesa. Terrible promesa en el sentido que es grande. Grande, es una promesa tan grande para nuestras vidas, y Él vino y lo hizo. Él nos dio esta promesa en la obra del Evangelio.
Por tanto, el temor de la muerte y la servidumbre espiritual a ellas quedan destruidos por medio de la obra de Cristo en la cruz. Lo tercero que podemos encontrar en el libro de Hebreos, en el versículo 3, voy a leerlo en una traducción viviente, versículo 16. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Y 17 dice así: por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitara los pecados del pueblo, la expiación del pecado. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote y al mismo tiempo es el Cordero que quita el pecado del mundo, el pecado de todos aquellos que confían en Él. Él es nuestro Señor Jesucristo. Por eso este es uno de los beneficios, esto es una de las bendiciones que encontramos en la humillación de nuestro Señor Jesucristo, la expiación del pecado. Él quita el pecado de nuestras vidas. Él expió el pecado. Él en su cuerpo mismo. Él recibió el pago del pecado en la cruz. Se humilló en la cruz y así por medio de la cruz nosotros podemos obtener la salvación. La salvación. El veredicto sobre nuestra cabeza es que somos justos en Cristo a través de la obra que Él hizo. Ayuda para los tentados. Esta es la cuarta bendición que podemos ver en la obra de humillación de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos y les voy a compartir a través de Nueva Traducción Viviente con cuánta claridad nos habla de este punto. En el versículo 18 dice: debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por prueba. Cada vez que somos tentados, podemos acudir a nuestro Señor Jesucristo para que nos dé fuerza, nos dé la salida de cada uno de esas tentaciones que nosotros recibimos día a día del pecado. Por eso Él nos da fuerza, Él nos sostiene, Él nos guarda, Él nos da la solución, Él nos da la puerta para poder salir de esa tentación. La cuarta bendición en esta ayuda para los tentados, por cuanto Él mismo ha pasado por las tentaciones, siendo tentado puede también socorrer a los que están sufriendo tentación. Él nos puede socorrer en todo. Él ha pasado por las tentaciones, pero nunca pecó en ninguna manera, en ningún momento. Puede ayudar a otros a pasar por Él, porque Él mismo pasó por el mismo lugar, por el mismo camino. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Según nuestra semejanza, nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo. Por eso Él se compadece de nosotros y nos guarda y nos puede llevar a tener una solución a nuestras tentaciones. Y Él también, Él es nuestro abogado en el momento que caigamos en los pecados que nos acechan, en los pecados que nuestros carnes nos llevan a también a cometer, o el diablo nos lleva a poner en nuestros caminos, y también nosotros podemos llegar a cometer esos pecados. Pero tenemos a un sumo sacerdote fiel y justo, tenemos a un abogado que nos comprende, nos entiende y también Él que expió nuestros pecados. Somos hechos justos delante de Dios el Padre a través de la obra de humillación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Todos estos beneficios son los que nos da nuestro Señor Jesucristo por su humillación. Las bendiciones que resultan de la humillación de Cristo son la destrucción de Satanás, el poder que tenía Satanás sobre nosotros
a través de las tentaciones del pecado. Cristo la quitó a través de su humillación. Nos libró del servidumbre, del temor a la muerte, la expiación del pecado. Cristo nos hace justo a través de su humillación en la cruz. Nos ayuda cuando somos tentados. Él no solamente nos hace justo y somos hechos justos en Él, sino que también nos ayuda para que podamos esquivar esas tentaciones que nos asedian día a día como seres humanos. ¿Por qué? Porque Cristo también es un ser humano. Él también se hizo carne y participó de nuestra carne y de nuestra sangre. Caminó en esta tierra y fue tentado en todo, pero no pecó en ningún momento. Por eso Él nos puede comprender cada vez que levantamos nuestra mirada al cielo en nuestro momento de intimidad y pedirle socorro cuando somos tentados. Él nos comprende porque Él caminó por la tierra en este lugar tan oscuro que es la tierra, en este lugar oscuro que es la sociedad de ahora y la sociedad de aquel momento que Él vino. Por eso Él nos comprende. Por eso tenemos un abogado, un sacerdote, tenemos un amigo que nos entiende, que nos escucha. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él está en todo momento para guardarnos de todo mal. Y también podemos creer y confiar y descansar seguro en todo momento que Él ha muerto por nuestros pecados y resucitó y nos dio vida eterna. Ya no tenemos poder, no tenemos en ningún momento tenemos que tener miedo a la muerte, porque Cristo ha vencido a la muerte. Oremos. Señor, gracias por este momento, gracias por este momento que tú nos has dado de poder escuchar de tu palabra, de que tú nos has hablado, de que en tu humillación hemos recibido tantas bendiciones, Señor. Tenemos tanto para agradecer, Señor. Gracias, gracias por todo lo que tú has hecho y sigues haciendo en nuestras vidas, al escucharnos, al protegernos, al guardarnos de todo mal, de toda tentación, Señor, al librarnos de toda tentación, Señor. Gracias, Padre eterno. Te damos la gloria y te damos la honra por este momento que tú nos has dado y te pedimos que tú nos estés guiando siempre conforme a tu voluntad y confiamos que tu Santo Espíritu nos va a estar recordando tu palabra de esta prédica y de todas las otras prédicas que hemos escuchado, Señor. Te pedimos que tú siempre nos estés trayendo a nuestra mente, nos estés inquietando nuestro corazón para que nosotros te amemos cada día más y caminemos conforme a tu voluntad para que tu nombre sea exaltado a través de nuestra vida. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, doy gracias por este momento que nos ha dado el Señor de poder estar juntos. Sigamos escuchando cada una de las prédicas que hace el pastor los días sábados 19 horas, los días domingo 11 horas, los estudios bíblicos de discipulado que se está haciendo los días martes a las 19 horas también. Todo esto podemos encontrarlo en la página de la iglesia www.mbcasadoración.com. En la página del Facebook también podemos encontrar todo esto que se va subiendo día a día para que podamos compartir con cada uno de nuestros hermanos de la congregación y así también con los que tengamos contacto de poder compartirles palabra de Dios. Recordemos también que tenemos la radio al hermano Rafa, a la hermana Betty, los días martes a las 18 horas. Podemos encontrarlo también. En la página de la iglesia podemos encontrar los lugares en donde podemos escucharlo, a través de YouTube ya grabado y a través de la emisora Radio JCB. Así que hermanos, doy gracias por este momento, así Dios los bendiga a cada uno de ustedes, a su familia y sigamos cuidándonos para que pronto, si Dios quiere, nos volvamos a encontrar en la congregación. Dios los bendiga, hermanos.